Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las iglesias Río de Vida. Hola a todos, estamos dando comienzo a un nuevo podcast de Vida en Abundancia. Saludos a todos, amigos y familia de Río de Vida. Le damos comienzo a este programa y hoy vamos a tratar un tema bastante interesante. Hola Samuel. Hola Raquel y hola a toda la querida audiencia. Tenemos un tema súper interesante. No sé si nos va a dar en una semana o dos, pero vamos a intentarlo, ¿no? Y vamos a hablar de algo que es muy importante y que a veces lo pasamos por alto. Y vamos a hablar, el título de hoy es el carácter del cielo. Así que vamos a hablar de eso. Perfecto, entonces carácter del cielo. Vamos a descubrir si tenemos el carácter del cielo o vamos a descubrir cuál es el carácter del cielo para que lo cultivemos como sea. Vamos a aprender algo hoy que nos va a venir muy bien a lo largo de nuestra vida. El asunto es que, a ver, yo llevo 55 años en la iglesia porque nací en la iglesia. Tú también creo, ¿no? Casi. Pero he visto mucha gente pasar, mucha gente con un llamado de Dios que no cumplieron el sueño que Dios tenía para ellos. He visto mucha gente subir y mucha gente bajar. Y hay algo que es imprescindible y es el carácter del cielo, ¿no? Y vamos a enseñar un poquito sobre eso. Vamos también a enseñar algo que me parece muy interesante, que es que cada generación tiene una forma de pensamiento y esa forma de pensamiento boicotea lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, por eso dice la palabra de Dios, dice echando abajo todo argumento, toda fortaleza, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta, pero nuestras generaciones piensan de una manera y esa forma de pensar nos afecta de tal manera que al final lo que Dios quiere para nosotros, que es mucho más grande que lo que nosotros queremos para nosotros, termina siendo boicoteado. Así que vamos a ir a un pasaje de las Escrituras. Vale. Y vamos a ir a Primera de Samuel capítulo 10, versículos del 1 al 8. Y a todos los que nos veis o nos escucháis en este día, este pasaje es muy importante y a lo mejor no te gusta tanto porque está dirigido a Saúl, ¿no? Pero tiene una razón muy especial y vamos a explicarlo enseguida. Vamos a verlo. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite de oliva y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Besó a Saúl y dijo: hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Cuando me dejes hoy, verás a 2 hombres junto a la tumba de Raquel en Selsa, en los límites del territorio de Benjamín. Ellos te dirán que las burras fueron encontradas y que tu padre dejó de preocuparse por ellas, pero ahora está preocupado por ti. Está preguntando: ¿han visto a mi hijo? Cuando llegues al roble de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que van camino a Betel para adorar a Dios. Uno llevará 3 cabritos, otro tendrá 3 panes y el tercero un odre lleno de vino. Los 3 hombres te saludarán y te ofrecerán 2 panes, los cuales debes aceptar. Cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estará tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Luego desciende a Gilgal delante de mí. Allí me encontraré contigo para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Deberás esperar 7 días hasta que yo llegue y te dé más instrucciones. Muy interesante el pasaje, ¿no? Pero vamos a explicar un poquito. Hay algo, Raquel, que creo que todos estamos sintiendo en este tiempo, ¿no? Dios está haciendo algo nuevo en España. Están ocurriendo cosas que la verdad son increíbles, ¿no? Y estamos escuchando testimonios. Hay un fuego, hay un avivamiento que se está palpando en el ambiente, ¿no? Pero todos esos momentos nuevos de Dios
ya sea a nivel familiar, personal, de iglesia, requieren que el carácter evolucione conforme a esos nuevos tiempos, ¿no? Sí. No hay algo nuevo si no me preparo para lo nuevo. Entonces, yo necesito tener un carácter para aquello nuevo que Dios va a derramar en nuestras vidas, ¿no? Y a veces pensamos que con el carácter que tenemos es suficiente, cuando lo que tenemos que hacer es permitir que nuestro carácter evolucione conforme a lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Entonces, no podemos acceder a mañana con el carácter de hoy. Exacto. Necesitamos hacer que el carácter evolucione, ¿no? Sí. Hombre, la verdad es que siempre decimos que tenemos que madurar y que nuestro carácter tiene que madurar, pero es verdad que no solo tiene que madurar, sino que tiene que tener la habilidad de adaptarse a los cambios, tiene que tener la capacidad de adaptarse a las cosas que queremos llegar a conseguir o a ver, o que están empezando a surgir entre nosotros. Creo que nuestro carácter tiene que ser también un carácter flexible y adaptable a las cosas nuevas que queremos experimentar, o a las cosas nuevas que Dios está haciendo, ¿no? Sí, cada temporada necesita un carácter mejorado. Entonces, es algo que es así y no lo valoramos, y de hecho valoramos otras cosas que son menos importantes que esta, ¿no? Cuando alguien de verdad cree que algo nuevo está viniendo, prepara su carácter para lo que vendrá. Entonces, si me estás escuchando hoy, tú tienes expectativa que Dios va a hacer algo nuevo en tu familia, Dios va a hacer algo nuevo en tu casa, Dios va a hacer algo nuevo en tu ministerio, tienes que preparar tu carácter para eso nuevo que va a venir. Claro. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia, como los odres nuevos, ¿no? El vino nuevo no puede echarse en un odre viejo, necesita un odre nuevo. Y en nuestro canal de YouTube hay un mensaje que se llama Tirosh, que habla sobre eso, sobre el tema. Pero hoy no vamos a centrarnos en esto, ¿no? Fíjate que quiero decirte algo que esto puede sonar una locura, Raquel, ¿vale? Lo que voy a decir ahora. Y a lo mejor algunos dicen, bueno, eso es una herejía, ¿cómo eres capaz de decir eso? Bueno, lo voy a decir, ¿vale? Y luego si quieren me critican y no hay ningún problema, ¿vale? Estoy acostumbrado, tengo piel de rinoceronte hacia la crítica, ¿no? Pero fíjate, esto es muy interesante, el carácter es más poderoso que el llamado de Dios. O sea, cuidado lo que voy a decir, ¿de acuerdo? Y yo lo creo, el carácter es más poderoso que el llamado de Dios, porque sin carácter el llamado de Dios es frustrado. Entonces, si yo no tengo el carácter, el llamado de Dios no va a funcionar. A ver, no sé si realmente la definición es que sea más poderoso, pero que está sujeto, sí. Totalmente. O sea, y ya cuando está sujeto, si el llamado de Dios... vale, puede parecer que el llamado de Dios es mucho más poderoso para la gente que no lo haya, que lo esté ahora mismo como intentando filtrar. Pero es cierto que el llamado de Dios está sujeto a nuestro carácter. Entonces, pues si ya algo está sujeto a otra cosa, es porque depende de esa cosa. Totalmente. Y si depende de esa cosa... pues saber que tiene más relevancia, porque Dios puede darte mucho llamado, pero si tu carácter, tu manera de actuar, tus principios, la persona que tú eres no va a vivir para hacer ese llamado, esa voluntad. Claro, fíjate que todos somos llamados por Dios, pero no todos tenemos el carácter para funcionar en ese llamado de Dios. Claro. Y ahí es donde está la Biblia dice claramente, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces la Biblia está hablando de que hay mucha gente que ha sido llamada por Dios, pero como no tienen el carácter, no pueden hacer funcionar ese llamado, ¿no? Claro. Entonces, fíjate que cuando Dios nos escoge, tenemos que ser capaces de cuidar el llamado de Dios. Sí. Y solo el llamado de Dios, si Dios te ha dado un llamado, solo lo puedes cuidar a través del carácter. Y el carácter es lo que resguarda el llamado de Dios. Es que tú no puedes funcionar en el llamado de Dios, ¿vale? Si no vas a saber actuar conforme a ese llamado. Y eso es carácter. O sea, carácter es saber actuar. Totalmente. Frente a una situación, frente a un problema, frente a algo nuevo, frente a un reto. Eso es carácter. Entonces, frente a un llamado de Dios, si tú no vas a saber actuar
frente a ese llamado. Si tu carácter no se va a alinear o no va a tener las características, ¿vale?, que ese llamado requiere, obviamente no vas a poder conseguirlo. Entonces, hay gente que sí, el llamado de Dios, pero su carácter, ¿vale?, no funciona de acuerdo a ese llamado. Siguen viviendo a su manera, haciendo las cosas a su manera, como ellos entienden que debe de ser. Pues así se pierden los llamados. Totalmente. Fíjate que una pequeña palabra, un pequeño pecado, un pequeño descuido, un pequeño error puede boicotear tu futuro. Y no nos damos cuenta, pero a veces nos centramos demasiado en las cosas grandes y la que destruye el fruto son las zorras pequeñas, ¿no? Dice la palabra de Dios. Entonces, por eso hay algo que es importante y que todos tenemos que aprender a funcionar en ello. Fíjate, atrévete a pedir perdón urgentemente. Atrévete a aceptar tu error rápidamente. Atrévete a mantenerte humilde para que tu carácter pueda proteger el sueño de Dios para ti. Por eso el arrepentimiento no es humillación, es proteger tu llamado, es proteger. Yo creo que el arrepentimiento, o sea, el tener la capacidad de arrepentirse no tiene que ver con humillarse, tiene que ver con carácter. Totalmente. Fíjate que yo escribo las siguientes palabras: el arrepentimiento protege el sueño de Dios de un carácter inmaduro. Claro. Por eso tenemos que ser súper rápidos en pedir perdón, súper rápidos en arrepentirnos, súper rápidos. ¿Para qué? Para proteger. Es que imagínate una persona que no tiene la capacidad, o sea, la habilidad de pedir perdón tiene que ver con la capacidad de reconocer tu error. O sea, si una persona no está viendo su error, difícilmente va a poder pedir perdón. Pero es que una persona que quiere funcionar en el llamado de Dios, si no tiene la capacidad de ver sus errores, imagínate de qué manera lo va a llevar adelante ese llamado. Totalmente. Porque que tengamos un llamado de Dios sobre nuestras vidas no nos exime, no elimina los errores que vayamos a poder cometer en el transcurso o en el caminar de ese llamado. Imagínate una persona que no es capaz de ver sus errores, ¿cómo va a poder caminar en rectitud, o cómo va a poder enderezar su camino conforme a ese llamado? ¿Cómo va a poder arreglar las cosas que a lo mejor, los errores que haya cometido? Es que esto es completamente difícil. Fíjate, en cada generación ha habido una debilidad de carácter, y yo he estudiado esto un poquito y quiero contarlo porque creo que es muy interesante y muy importante, porque muchos, sin darnos cuenta, pensamos y reaccionamos y obtenemos lo mismo que nuestra generación tiene. Ahí es donde son fortalezas y argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios, y a veces pensamos demasiado en demonios, cuando a veces el gran problema no son los demonios, son los pensamientos que tenemos. Y quiero ver varios, ¿vale? Mira, para toda la gente que nos escucha o nos ve en radio, televisión, lo que sea, si eres un abuelito, una persona que que nació entre el 1928 y 1945, ¿de acuerdo? Que ahora podrás tener unos 90 años aproximadamente. Tu generación se llamaba la generación silenciosa, ¿vale? Mira qué interesante. Esta generación es una generación que su pensamiento es supervivencia, es sobrevivir. Claro. Estuvieron en medio de guerras, de un montón de cosas, ¿no? No sueñan en grande. No es la generación que ha soñado en grande, ¿vale? Silencian ideas para no incomodar. Fíjate cómo es, ¿de acuerdo? Ellos tienen una frase, voy a decir de cada generación una frase famosa, ¿no? Pero ellos tienen la famosa frase: es que así lo hemos hecho siempre, ¿ok? Y prefieren la estabilidad al impacto, ¿vale? Esta generación son nuestros superabuelos, bisabuelos, gente muy mayor, y probablemente en radio tiene que estar escuchándonos alguna persona. No sé mucho, pero edad, vamos, ¿vale? Que sacaron adelante países, países. Ellos sobrevivieron a todo lo que sucedió, ¿no? Porque luego la generación siguiente fue la que construyó lo que había devastado la guerra, lo que había devastado. Pero ellos aprendieron a sobrevivir. Ellos con un trocito de pan en la infancia y con algo más era suficiente para... ¿Vale? Esa es la primera generación. Y ese es el patrón de pensamiento. Ellos no pensaban en grande. Toda su generación vivió con la supervivencia. ¿De acuerdo? Todos tenemos abuelos que con muy poquito sobreviven.
porque tienen ese pensamiento. Luego nos vamos a los baby boomers, ¿vale? Los baby boomers, para todos los que nos estáis escuchando, sois aquellos que nacisteis entre 1946 y 1964. Así que a ti y a mí no nos toca todavía. No nos ¿vale? toca, no hemos llegado. ¿Vale? Pues son personas que tendrán en este momento unos 65, por ahí, ¿vale? Bueno, los baby boomers, si tú eres un baby boomer, mira, esta generación eran los constructores. Estos construyeron las ciudades, construyeron las fábricas, construyeron todo, ¿de acuerdo? Tenía un apego al control. Los baby boomers son controladores, ¿vale? Construyeron mucho, pero les cuesta soltar. Entonces, prácticamente esta generación en todos los ámbitos, empresas, pastores, ministerios, ¿de acuerdo? Que nacieron entre 1946 y 1964, les cuesta mucho soltar. Y dicen la famosa frase, sin mí no funciona. ¿Ok? Vale, Entonces, bueno, hay gente que hoy en día sigue diciendo esa frase sí. y no son de los baby boomers. No, pero Se bueno, ve que tienen nostalgia. Pero fíjate, hablando sobre estos temas y habiendo hecho todo este estudio, me he dado cuenta, por ejemplo, que hijos que han sido criados por abuelos, ¿de acuerdo?, pueden llegar a tener este pensamiento también, ¿de O acuerdo? sea, que Hay se una suma mezcla. el suyo más Claro, el del abuelo. se suma, Madre ¿vale? mía. Porque son pensamientos generacionales. Fíjate, ellos dicen sin mí no funciona. Se resisten a nuevas formas y les cuesta escuchar a los más jóvenes. Pues de ¿Vale? estos yo conozco de mi época que son así. También, bueno, O sea, así, ¿vale? Entonces, esos son los de 1946 a 1964, ¿vale? Así que si eres baby boomer, esa es tu forma de pensamiento. Luego nos vamos a la generación X, que esa es la tuya y la mía, entre 1965 y 1980, ¿vale? Vale. Entonces, yo nací en el 70, yo estoy ahí metido, ¿vale? Sí. Fíjate cómo somos nosotros, nos llamamos la generación X, ¿ok? Sí. Vimos fracasar a muchos y por tanto nos cuesta creer. Es la generación... Esa generación es una de las generaciones más incrédulas que ha habido a la hora de creer, ¿de acuerdo? Tienen mucho talento, pero contienen la pasión. O sea, nos cuesta mostrar, y hay talento, pero nos cuesta mostrar la pasión. Nos retenemos, ¿de acuerdo? Dicen la famosa frase, nuestra generación, yo hago lo mío ya. ¿Vale? No me estoy identificando mucho yo, bueno, pero es bien, es un sí, estudio sí, genérico. pero en algún que es momento, así, ¿no? pues sí. Y esto es muy interesante. Matan la fe en proyectos grandes. O sea, les cuesta asimilar que algo grande viene, ¿de acuerdo? Entonces, esta generación es la generación X y muchos de los que hemos nacido en esa etapa estamos bajo. Por ejemplo, a mí me ocurre algo, y esto sí que y siempre lo he dicho en la iglesia, ¿no? A mí me afecta mucho el desánimo. Yo tengo cada día que levantarme a decir, voy a creer. Voy a creer. O sea, necesito convencerme cada día que voy a creer de nuevo, ¿vale? Y es algo porque afecta. Todos los de mi generación vimos muchos fracasos, vimos muchas historias. Fíjate que es la generación de las drogas. Hombre, es la generación, hombre, los años 80, no sé en otros países, pero los años 60, 70 y 80. Los años Claro. 80, que son Entonces, los míos, generación- ¿vale? Pues bueno, los 70 también. O sea, 60, 70 y 80 son los años más revolucionarios y más desfasados. Bueno. O sea, los años 80, imagínate, en España lo que era. Vamos a la siguiente generación, ¿vale? Fíjate, son patrones de pensamiento que tienen nuestras generaciones que nos han afectado. Ahora vamos a los millennials. Los millennials son aquellos que nacieron entre 1981 y 1996, ¿de acuerdo? Creo que nuestros hijos son millennials. Si no, no me sé, falla tú sabrás. 1996, no, todavía no nacieron, ¿no? Ah, ¿no? O 1900... Sí, uno nació en 90... Bueno, es que yo no me sé las fechas, Esta ¿vale? es la manera de dejarlo en evidencia. De en verdad, público. es que yo no me sé las fechas. Nuestros hijos nacieron en esa Tu fecha. hija nació en el 94, tu hijo nació en el 98. Vale, entonces, Tu hija es millennial. mi hijo no. Bueno, luego vamos con los de mi Apelado, hijo. pero Vale. podría ser. Vamos a ir con la generación de tu hija, ¿vale? Nuestra hija. Ellos sobreanalizan las cosas. Dime si no es verdad, ¿vale? Y por eso se paralizan. Lo que ellos es que critican las cosas. Sí, no, pero es porque hacen un sobreanálisis, ¿vale? Se paralizan, reflexionan mucho y terminan postergando, aplazando.
Entonces, como reflexionan tanto, no se atreven, no se tiran a la piscina, ¿de acuerdo? Entonces, dicen la famosa frase, aún no estoy preparado, no estoy listo, o aquel no está preparado, o aquel no está listo, no es el momento, ¿vale? Cambian sus decisiones muchas veces y solo hacen las cosas cuando los vientos son favorables, o sea, las condiciones ideales. Y por esa razón pierden muchas oportunidades los millennials. Puede ser. Puede sí. ser, ¿verdad? Puede ser. Bueno, vamos a la generación de nuestro hijo. Vale, es que es genérico, entonces Sí, no puedes no es pensar. genérico, no. Claro, al ser genérico no puedes ponerte a Pero analizar lo que- de manera personal. Lo que a estoy las tratando de personas. explicarle a toda la querida... Pero sí puede ser que haya una ola. Sí. Lo que quiero genérica. tratar de enseñarles que es la forma de pensamiento que nos ha cautivado a todos y cada generación sí. tenemos un defecto de pensamiento, ¿vale? Ahora vamos con Eso la sí. generación Z, nacidos entre 1997 y 2012, ¿vale? Esto es la generación de mi hijo, ¿de acuerdo? Sí. Fíjate, crecieron hiperprotegidos e hiperexpuestos, ¿vale? O sea, son a ver, mi generación de los 70, los padres nos dejaban en medio de la ciudad, en Sí. medio del parque, en medio del campo. No, sí, no, vamos, éramos volvíamos con cabeza supervivientes. rota, con pierna rota y tal. Vamos, y con clavos en los pies. Pero y los nanos que nacieron entre 1997 y 2012 crecieron hiperprotegidos. O sea, es raro ver que alguno haya tenido un accidente de juego. O sea, hiperprotegidos y luego también hiperexpuestos. Fíjate cómo el problema que tiene esa generación. Abandonan rápido si no ven resultados rápidos. ¿Vale? Más detalles. Se comparan con otros constantemente. Tienen un problema de compararse. Al igual que las otras generaciones, no, ellos sí, ¿de acuerdo? Dicen la famosa frase. Esto también tiene frase famosa, ¿de acuerdo? Claro. Si no sale rápido, no es para mí. ¿De acuerdo? Fíjate que tenemos muchos de esa generación que están solteros hoy en día. Porque quieren que las cosas salgan rápido. No tienen paciencia para esperar, ¿vale? Entonces, y confunden la validación con la identidad. Entonces, tienen un problema. Y es Claro, si el no hay problema aplausos genérico. no valen para nada. Claro. Y luego vamos con la última generación, que es la generación de mi nieta y de todos los que hay después, que me preocupa, que es la generación alfa. Es la nueva generación que hay ahora, ¿no? Desde el 2012 en adelante, ¿vale? Estos están en un mundo 100% digital, Sí. algorítmico y tremendamente acelerado, ¿vale? Estos tienen una movida muy complicada. La vida va demasiado rápida, el mundo va demasiado rápido y todo es digitalizado, ¿vale? Tienen mucha información, pero poca formación. Sí. ¿Vale? Cuidado con eso. Dicen la famosa frase, dime lo que hacer. Por eso, si no les dices lo que tienen que hacer, se quedan sentados y no lo hacen. Y a mí me ocurre, por ejemplo... Por eso la IA se está haciendo tan... Claro, me ocurre... Ay, Dios yo lo mío. veo esto con los adolescentes de la iglesia, por ejemplo. ¿De acuerdo? Que de la misma manera que otra generación son pilas para tener iniciativa, los adolescentes de hoy están sentados en las iglesias. Hasta que no le digas lo que tienen que hacer, no lo hacen. Y Claro. escucha, te voy a decir más. Y muchos de ellos van a perder oportunidades en sus trabajos el día de mañana porque Sí. no van a tener la iniciativa, porque una vez que han terminado su trabajo ya no hacen nada más, pero no van a tener la iniciativa de saltar a algo mayor. También es verdad que, bueno, visto así, lo que hace es comprensible en las roturas generacionales. Los problemas, las roturas que hay de generación a generación, aquello que se dice de que los padres no entienden a los hijos y los hijos no entienden a los padres, seguramente tenga que ver Con todo esto. por el prototipo de pensamiento social que que hemos estado viviendo dependiendo de la generación que veníamos. Entonces, claro, de generación en generación, obviamente el pensamiento ha ido cambiando porque la sociedad ha ido avanzando, pero como no lo hemos sabido, lo que ha habido es rompimiento de generación en generación. Porque lo que es una realidad es que da igual la generación en la que tú hayas nacido, tú has tenido una ruptura, una separación con la generación anterior.
Todos la hemos vivido y a lo mejor tiene que ver por eso, tiene que ver porque no hemos sabido entender el pensamiento de la siguiente generación. Ahora llamamos a los jóvenes que son vagos, que son no sé qué, que no son no sé cuánto, Pero cuando aquí te su está mentalidad aclarando, es, claro. si no me lo dicen no lo hago, y los padres se tiran los pelos de los pelos y se pelean con los hijos y les tratan de cualquier manera porque no hemos llegado a entender que... Pero fíjate, y luego en la generación alfa, dos detalles interesantes. Tienen falta de iniciativa, que ya lo hemos dicho, y poca tolerancia al esfuerzo. Claro, yo pienso en mi nieta y digo, yo tengo que sacarla un poquito de lo digital, enseñarle a esforzarse y a tener iniciativa, a ser pilas. Claro. Pero si no entendemos esto, nos estamos peleando entre nosotros. Es que Claro. tenemos sí, Entonces, es que las generaciones no se llevan entre sí. Esto, como yo digo esa frase, Houston, estamos en problemas. O sea, tenemos un problema, vamos a la iglesia, buscamos a Dios y somos afectados por los defectos de carácter de nuestras generaciones. O sea, hay unos defectos de carácter que vemos en cada generación, desde la generación silenciosa hasta la generación alfa, ¿de acuerdo? Y eso nos afecta, pero no solo nos afecta o sea, heredamos el carácter y los resultados de nuestra generación, ¿de acuerdo? Y ahora llega Dios, nos entregamos a Jesús y Dios dice, tengo algo nuevo para ti. Pero estamos bajo los argumentos y los pensamientos de la generación de en la la que hemos generación, crecido. ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo algo nuevo para ti, algo que trascenderá tu generación, algo que cambiará la historia y cambiará el corazón de mucha gente. Porque eso es lo que Dios nos dice a todos aquellos que somos hijos de Dios. O sea, yo sé que muchos andan buscando palabras proféticas, pero no hay palabra mejor que saber que Dios tiene algo nuevo para ti, que Dios quiere llevarte algo más, que Dios quiere que seas trascendente. Lo que pasa es que creo que hasta eso de ir buscando palabras proféticas también está muy sujeto a la mentalidad de Claro, nuestra totalmente, generación. de esas generaciones. Porque si somos gente que no nos gusta el esfuerzo, que toleramos poco el no sé qué, que no Hombre, sabemos si no sé buscamos cuánto, validación, pues claro, pues entonces ¿qué pasa? Pues a la final que nos lo diga otro. Claro, es un tema de validación, generación Z. Entonces, ahora, por eso necesitamos el carácter del cielo. Dios, y yo quiero decir esto porque creo que es tan importante, heredamos el carácter, heredamos los defectos de carácter de nuestra generación, heredamos incluso si los hijos han sido criados por abuelos. ¿De acuerdo? Yo el otro día comentaba, después de predicar esto, con una persona, una chica de unos 40 años que se crió con su abuela. Y ella me dice, pues yo tengo pensamientos de supervivencia. Digo, claro, porque viviste no con tu madre, sino con tu abuela. Claro. Y fíjate que muchas veces los abuelos y los nietos se llevan mejor que los padres y los nietos. Porque hay un tema generacional ahí también. Y tenemos que entenderlo. Dios llega a nuestras vidas. Él nos está proponiendo algo extraordinario, como con Saúl. O sea, yo quiero que ahora entendamos el pasaje de Saúl. O sea, Saúl era un hombre que pertenecía a la tribu más pequeña, era un hombre tribal, era uno de los guerreros de la tribu, era uno de los hombres de la tribu, se dedicaba a cuidar las asnas y la granja de su padre. Esto era Saúl, y ahora Dios le dice, ok, has sido ungido para ser el rey. Vas a pasar de ser uno de los hombres de una tribu pequeña a convertirte en el rey de Israel, con palacios, con ejército, con gobierno, con armas, con todo. Y ahí es donde este pasaje, Dios comienza a formar el carácter, que esta semana no nos da tiempo, pero la que viene lo vamos a dar. Dios comienza a formar el carácter en la vida de Saúl para prepararlo para tomar aquello grande. Y sabes, lo que yo quiero, cerrando ya un poco el tema, ¿no? Lo que viene de parte de Dios para todos nosotros es demasiado grande para manejarlo con el carácter de hoy. Y todos tenemos argumentos, todos tenemos pensamientos, todos tenemos ideologías, todos tenemos defectos de carácter de nuestras generaciones, ya sea la alfa, la zeta, la X, cualquiera de ellas, que están afectándonos y están boicoteando lo que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos que derribar toda fortaleza, todo argumento, todo pensamiento, toda ideología que se levante contra el conocimiento de Dios. Dios tiene un conocimiento superior y tenemos un trabajo y tenemos que cambiar tantas cosas porque Dios está a punto de derramar algo tan grande que si no tenemos el carácter, Raquel, no lo vamos a poder soportar.
Claro. Entonces, animarles a todos, ¿no? La semana que viene vamos a ver las claves de la formación del carácter, si te parece. Pero yo creo que con estos temas que hemos dado, y si quieres volver a escucharlo, está en nuestro canal de YouTube, pero ahí tienen las diferentes generaciones. Y si te has sentido identificado, que hoy podamos decirle, Señor, cambia mi forma de pensar. Derribo todo argumento, Señor, todo defecto de carácter de mi generación, Señor. Y yo hoy me cojo a las promesas del cielo, me cojo a las ideas del cielo, me cojo al proyecto y al diseño del cielo, a lo que tú tienes para mí. Así que... Interesante, ¿eh? Carácter del cielo, parte 1. Interesante cómo pueden las generaciones afectarnos tanto, ¿verdad? Sí, muy, muy interesante. Y es verdad que nos frustra porque no es que no queramos. Es que no nos hemos dado cuenta que cuando la Biblia dice que tenemos que renovar nuestro pensamiento... Es por algo. Es por algo. Y claro, a veces decimos, ya, pero si yo oro, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo obedezco la palabra. Ya, pero hay una estructura mental que nos está afectando sin darnos cuenta, y esa es la que la Biblia dice que tenemos que renovar. Y de repente... nos encontramos con que sí, pues cada generación ha sido marcada por algo, cada etapa, época de nuestra vida ha sido afectada por algo, y eso es lo que tenemos que analizar para ver si lo tenemos que eliminar o no. Totalmente. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Semana que viene seguimos. Vamos a orar un momentito, si les parece. Y yo quiero en esta mañana, o en este día, en esta tarde, en esta noche, depende de la franja horaria en la que nos escuches, pero quiero declarar que todo argumento en tu mente, todo defecto generacional es derribado en el nombre de Jesús, y que el diseño de Dios para ti queda por encima. Vamos a orar. Padre, en este momento, Señor, hemos expuesto tu palabra, hemos expuesto cosas para que podamos entender y darle sentido, Señor. Y en este mismo instante, Señor, derribamos todo argumento y toda fortaleza que se levanta contra tu conocimiento, Señor. Padre, hablamos, Señor, de que no nos sujetamos a los defectos y los resultados de nuestras generaciones, Señor. Señor, ayúdanos a ser trascendentales, ayúdanos a no pensar como nuestras generaciones piensan, sino como el cielo piensa. Ayúdanos a opinar, no como nuestra generación, sino como tú estás opinando. Ayúdanos a ver, a sentir y hacer como el cielo hace, Señor. Señor, gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos, Señor. Gracias porque algo grande está por venir, y de todo te daremos a ti la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Pues nada, pues Carácter del Cielo, primera parte. Se viene la segunda parte de Carácter del Cielo la semana que viene. Estamos con todos ustedes ya rematando el tema. Así es que nos vemos y que Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.